Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarme en esta velada de hoy, domingo 2, 7 de la noche, 2 de junio, 7 de la noche, donde vamos a tener esta conversación dominical en la cual les traigo pues mi forma de creer de las cosas como están sucediendo, pensamientos que expongo ante usted para que entre todos podamos tener una convergencia, tener un convencimiento, tener entender lo que está sucediendo en este momento que está pululando contra todos nosotros. Evidentemente que lo que sucedió el pasado jueves, el día 30, en horas de la tarde, cuando salió el veredicto del jurado, todo el mundo salió espantado. Parecía de que había un sismo inmenso de proporciones inimaginables aquí en el país. Y claro que eso fue lo que sucedió. Sucedió algo que no debió haber pasado, que está marcando para los íconos de la historia como un antes y un después, en la cual hemos estado presentes donde se han violado, manipulado a beneficios de una agenda con toda la intención de destruir esta nación. Por miles de razones, por envidia, por agendas políticas internacionales, por el globalismo, en fin, por una cantidad de circunstancias que todos los conocemos y que la hemos estado viviendo. Así que el punto donde todo el mundo saltó, como el Alcacercer cuando lo pones en el agua, no debió haber pasado, porque todos sabíamos que eso era lo que era una de las más factibles posibilidades que sucedieran. Como en efecto sucedió. A Trump lo vienen persiguiendo a más, casi prácticamente 10 años. El primer gobierno, más lo del gobierno más desde la campaña atrás. Así que número redondo, 10 años, quizás un poco menos, número mágico, 10 años. En 10 años ha habido un laboratorio del mal dirigido para socavar a esa persona, para que nosotros nos convenzamos de que ese concepto de América primero, Make America Great Again, y por ahí para allá, todas esas esperanzas puestas en ese individuo culminaron el viernes poniéndole los puntos sobre la I a su historia, la historia de ellos, la historia que nos quieren imponer, la historia que nos quieren restregar, la historia que ellos quieren establecer para también esclavizar a nuestras descendencias. Así que estamos en un punto de inflexión, un punto en la cual tenemos que entender, no vivir sorprendido y desperdigado sin saber qué va a pasar, sino estar centrado de que eso era la agenda de ellos, la han cumplido, la han logrado, pisoteando la constitución de esta nación, pisoteando el pensamiento de los padres fundadores, pisoteando el estamento y estilo de vida de todos nosotros aquí y comprometiendo desde nuestro punto de vista el futuro de nuestra descendencia. Vimos cosas donde delincuentes como George Floyd, como personaje como la artista de películas porno. En fin, cuando vemos tantos detalles,
y que esas personas aparecen hasta endiosadas y hasta a esta individua de películas porno, hasta una llave de la ciudad. Cuando usted ve todas esas cosas, pues imagínese lo que le espera a su hijo, a su hija. Y eso es lo que usted está permitiendo que suceda en este momento. Su susto, su miedo, con eso cuentan ellos para manipularlo a usted. El hijito del sátrapa de George Soros, Alex Soros, ya declaradamente, pero no de ahora, de años atrás, ha puesto dinero en contra de Trump. Han cambiado jueces, han puesto personas clave en los puestos relevantes de la sociedad nuestra. ¿Cómo de buena a primera todo el sistema escolar está penetrado por esa gente donde los famosos libros prácticamente como nombrar prácticamente como pornográficos, para poner una palabra? Acuérdense que me cuido mucho de la forma de cómo hablar para evitar que la famosa inteligencia artificial determine cerrar el programa, censurarlo. Puede suceder, pero mientras tanto yo trato de pasionalmente controlar las palabras. Pero si nos hacemos espejos, recordamos el discurso que hizo Trump saliendo de la famosa veredicto, nos damos cuenta de que, como él lo enunció allí, él está siendo perseguido, nosotros somos perseguidos. A él lo quieren ecualizar y destruir, a nosotros es la consecuencia per se de lo que ellos quieren. Ellos necesitan establecer, con ese poder tan grande que tienen de los medios de comunicación, establecer que Donald Trump es malo, que ha sido sentenciado no corrijo la palabra, que ha sido declarado culpable, un veredicto, y que por consiguiente le van a vender a todo el mundo, especialmente a usted y a su familia, a las personas a su alrededor que tienen capacidad para votar, lo van a bombardear con ideas de que cómo es posible usted va a ir a votar por una persona que ha sido convicto. ¿Qué esperamos de un presidente que ha sido convicto? Y ese juego usted lo va a empezar a ver inmediatamente en esta semana que comienza. Pasó jueves, pasó viernes, pasó sábado, está transitando el domingo de hoy y usted todo lo que ve son uferismos. La gente está en caravanas, en banderas, y eso está bien. Qué bien que hay gente que está reaccionando, pero que no sea un efecto como el del Alcácer. Y si eso sucede, es importante entender. Día 5, está a la vuelta de la esquina, en 3 días. Se va a marcar 5 meses para el día de las elecciones. Y ellos van a buscar por todas las formas posibles de que usted baje la presión, sienta miedo, se convierta en intolerante, para que ellos logren su objetivo de que mucha menos gente vaya con el conflicto de la duda a votar y que el anormal del presidente incumbente actual, un decrépito, un corrupto, un delincuente, sí de verdad, con una familia entera de delincuentes que han
malversado los dineros nuestros de los impuestos, que se establecieron guerras para tener el lavado de dinero para la caja chica, cosa que hemos hablado en tantas oportunidades. Pero es importante, que es mi único clamor en este momento. Recuérdense que yo no soy un canal de noticias porque no soy reportero y no invado cosas que no sé hacer, sino que mi punto aquí es el clamor porque la gente abra los ojos. Ustedes saben que personas allegadas a mí, amistades, personas que tienen poder de convocatoria, personas que tienen hasta programas de radio, personas que tienen formas de llegar, impactarle a usted o a las personas que escuchan, me han tildado a mí de que soy un individuo pesimista, que soy un individuo derrotista, que soy un individuo que solamente soy como el profeta del desastre, informando cosas malas. Me tildaron de que yo simplemente decía que la gente no hace nada y que era lo que yo quería. Lo que yo quiero es que usted reaccione, que se deje de estar escuchando cantos de sirena, que la única solución que tenemos, y es verdad, es la del 5 de noviembre. Pero si nosotros no reconocemos de que el 5 de noviembre va a estar labrado de toda la injuria que estas personas van a imponer, y vamos ahí como corderitos con la Constitución aquí debajo del brazo, seguros de que el 5 de noviembre, con toda esa fuerza y con ese valor moral de tener la Constitución debajo del brazo, y lo vamos a lograr nuestro objetivo, perdóneme que derrame una lágrima por cada persona que piense de esa manera. Si las personas que tienen poder de convocatoria no enfrentan a decir las cosas en blanco y negro como son, no simplemente mandando ideas. No. Ya no estamos en el punto de mandar ideas. Estamos en el punto de que hay que mojarse la colita, porque si no, ellos van a pasar la chágara sobre todos nosotros, sobre nuestra descendencia. Si a usted eso no le interesa, invito a que se vaya de aquí, porque no va a escuchar otra cosa. El punto es preservar nuestro estatus, y nuestro estatus es defender por encima de todo a nuestra familia. ¿Con qué? A lo que vinimos a esta nación, a ser libres, a tener un medio sensato, oportuno y digno. Y en este momento esos tipos están empeñados en que eso no suceda. Así que usted tiene que reaccionar. Las personas que tienen poder de convocatoria a través de chat, podcast, escritos, emisoras de radio, personas que se la pasan escribiendo temas motivacionales, de esperanza, todas esas personas yo los convido a que entiendan que en 5 meses está el paredón de nosotros con el precipicio en la parte de atrás. O sea que nos van a disparar, nos van a fusilar y nos van a tirar por el precipicio. Si usted no quiere eso, pero la realidad es que estamos viviendo eso. La realidad es que estos individuos durante años nos han estado midiendo y aplicándole el veneno de la pasividad, de la tolerancia, que la tiene todo el mundo prácticamente metido en el ADN. Ve en personas que tenían sus banderas puestas fuera de las casas, que ya no las tienen puestas porque tienen miedo. Siga con el miedo o ponga la bandera.
Es de usted que depende eso. Muchos policías que antes salían y hasta tenían sus banderas puestas, las quitaron. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a que la gente hoy en día estigmatiza de que la bandera es. Nosotros estamos a punto de enfrentar un problema de fuerza mayor donde nos van a poner, nos están forzando a comernos una hamburguesa con papa frita y con bastante ketchup. Ese ketchup lo vamos a ver derramado por las calles por forzar la intención de una conmoción civil. Ellos esperan de que usted salga con las papas fritas y con el ketchup en la mano y se coma en la calle la hamburguesa, porque ellos están preparados para controlar esa situación. Se llama conmoción civil, invocan, se declara en autoridad marcial, se acabaron las elecciones y adiós luz que te vi. Así que ellos quieren que usted salga a la calle a comerse la hamburguesa. Acuérdese bien cómo utilizo las palabras. Que usted se coma la hamburguesa con papas fritas. Usted va a ver un tipo de eso en la calle hablando mal y usted va y se lo come con papas fritas y con bastante ketchup. Y esa sentencia es mala. Mala porque ese no es el procedimiento. El procedimiento es que si ellos hablan mal, usted multiplique el hablar mal de ellos. Si ellos salen a la calle a manifestar, salga usted. Doble la función. Póngase en contacto con las autoridades de su partido basura. Partido basura. Basura los que lo dirigen, rinos, vendidos. Pero asegúrese de usted involucrarse de que esas elecciones sean lo más limpias posible, porque ellos se van a robar la escalera. No lo ponga en duda. Y si usted tolera que se lleve la escalera, usted tiene que estar ahí para aguantar la escalera para que no se la lleven. Y si hay que utilizar en un momento extremo para esta nación y para defender a su nación, su familia, su casa, su entorno, y le ponen las papas fritas y el ketchup, no estoy metiendo miedo, no estoy insinuando nada, no estoy indicándole o sugiriéndole a usted nada. Le estoy poniendo en autos arriba de la mesa lo que desde mi punto de vista está sucediendo. Y lo que va a suceder es que en 5 meses estos individuos, si usted no reacciona, si usted sigue creyendo a través de las personas que son portavoces, que tienen la posibilidad de comunicación, se empeñan a decir que personas como yo somos personas conspiranoicos o que somos pesimistas y que solamente y porque ya hay gente en el Congreso que está trabajando, ellos esperan de que usted baje la guardia. Ellos esperan que usted tolere. Ellos esperen de que usted estamos muy mal. Lo que sucedió el viernes, un día antes y después, pero nosotros podemos corregir. We, the people, puede corregir esta situación el 5 de noviembre. Pero no basta llegar al 5 de noviembre. Hay que labrar el camino al 5 de noviembre. Si usted es como el Alcacerse, que durante este fin de semana participó activamente en todas las caravanas, manifestaciones, sitios de esquina, de hablar, de lo que sea, usted participó en todo eso. Y usted el lunes baja la presión del Alcacerse. A ningún lado fuimos, a ningún lado vamos a llegar. Ellos van a ganar. Y si su orgullo no se siente en este momento
la palabra que usted quiera utilizar, por enfrentar y levantarse y dar un paso adelante a favor de su familia, se acabó. Porque ellos, hasta hoy, y desde mi punto de vista, ellos han ganado. Mi optimismo frustrado es que sí podemos revertirlo, pero depende de usted. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, los espero en una próxima oportunidad si es que llega a verla. Depende de usted. God bless America. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still